El tema que nos ocupa el día de hoy gira en torno a los estilos educativos paternos. Y bien, la familia es considerado como el núcleo vital de desarrollo. Es a partir de la familia donde podemos adquirir herramientas fundamentales para poder enfrentarnos a la vida. Pero bien, la familia puede jugar un papel inverso cuando los progenitores pues no desempeñan un papel del todo adecuado, teniendo efectos negativos o poco facilitadores entonces en el niño o sobre el desarrollo infantil. De manera específica tenemos que la familia juega ciertas funciones y nos centraremos principalmente en cuatro. Una, promover sobre todo aquellas necesidades básicas o satisfacerlas en los niños. Con esto nos referimos a la alimentación, a los cuidados primarios, al afecto, al amor, al cariño, que son fundamentales en todo ser humano. Por otro lado, pues ese sentido de protección que solamente los progenitores o la familia nos puede proveer, de que el niño se sienta querido y se sienta protegido dentro de un núcleo familiar. Es a través de la familia también donde adquirimos funciones básicas de socialización. Es donde aprendemos y adquirimos herramientas para establecer contacto con las personas inmediatas a nosotros, como son los padres, pero también con aquellos que se encuentran fuera del contexto familiar, como son entonces los docentes en el contexto escolar o aquellas personas con las que interactuamos en algún momento en las calles. Y por otro lado, y no menos importante, pues la entrega de afecto es principalmente a través del núcleo familiar, donde se nos van a inculcar valores, pero también amor, cariño y bueno, pues otra serie de habilidades de tipo socioafectivas. Es importante mencionar que todo niño dentro de su familia se va a desarrollar en distintos ámbitos o esferas, siendo uno de ellas la esfera moral. Aprende aquello que es bueno o es malo de manera sencilla o que se le da esa connotación. Aprende también a socializar, como ya habíamos dicho, adquiere un sentido emocional y aprende a darle un significado a aquello que experimentamos como agradable o desagradable, estableciéndolo en términos de emociones. Es donde el niño se desarrolla en términos de la psicomotricidad y obviamente pues desarrolla también sus capacidades cognitivas. Estas capacidades cognitivas podrán estar más o menos desarrolladas en función del enriquecimiento de la atención que los progenitores le brinden al menor. Es por tanto que podemos decir que el sistema familiar resulta básico para la prevención, el mantenimiento, el tratamiento, la evolución de la psicopatología en los niños y también en los adolescentes. Volvemos a remarcar esta parte. Es la familia la que puede propiciar, ¿sí?, en los niños ciertos desórdenes o problemas, ya sea conductuales, de atención, entre otros. Pero también es la familia la que puede propiciar un ambiente sano, un ambiente enriquecedor al niño, que le propicie a su vez experiencias agradables y le prepare para poderse enfrentar de manera asertiva al contexto que le rodea. Existe una serie de características a las que podemos hacer referencias como una familia sana. ¿Sí? Algunas de ellas, por ejemplo, son el que tengan claros cuáles son sus subsistemas dentro de ese núcleo, es decir, los roles bien establecidos entre figuras de autoridad y entre hijos. Eso nos lleva entonces a hablar de una jerarquía definida. Existe una comunicación también clara, existe una comunicación democrática donde todos están dispuestos a escuchar, pero también a expresar sus puntos de vista. Y bueno, un clima emocional que les brinda la confianza de poder expresar, externar lo que sienten. Podemos decir un clima estable, un clima cálido, confortable. Y este clima se va a lograr si se trabaja o se fomenta la aceptación y el respeto entre los integrantes de ese núcleo familiar, ¿sí? Muchas de las veces es necesario dejar ciertos límites también claros, que sí y que no está permitido entonces para que se pueda dar un ambiente cálido y aceptable. Y aquí hablamos de un concepto que es bien importante y lo reconocemos también como el de plasticidad, ¿sí? ¿Qué tan facilitadores o no facilitadores somos
para adaptarnos a aquellos cambios que se puedan presentar. Es decir, qué tanta plasticidad se puede dar en nuestros estilos educativos para propiciar o no cambios internos, externos, para adaptarnos a aquellas situaciones adversas que se puedan llegar a manifestar. Y bueno, pues finalmente se dice que la familia sana es aquella que sabe enfrentarse de manera asertiva ante las crisis que se les puedan llegar a presentar, aquellas situaciones que no se tienen contempladas pero que sin embargo se presentan. Y algo importante también a mencionar es aquellos subsistemas que se van a ir desarrollando, se van a ir presentando en toda familia indudablemente. ¿Sí? Hablamos de una familia como tal, pero dentro de esa familia hablamos entonces de ciertos subsistemas. En primer lugar tenemos el conyugal, y por el subsistema conyugal hacemos referencia a los progenitores en sí, la relación que ellos mantienen como pareja. Si quisiéramos establecer una definición en términos operativos, pues diríamos entonces que son aquellas parejas que cumplen la tarea reproductiva, sexual y que a su vez pues toman decisiones. Por otro lado está la familia, el subsistema parental. Entonces son las funciones que ejercen los progenitores, ¿sí?, frente a los hijos. En tercer lugar está el subsistema fraternal. El subsistema fraternal es el que se va a establecer entre los hermanos y la interacción que se mantienen entre estos. Pero también tenemos el subsistema paterno-filial, y entonces es la relación que se establece entre papá-hijo, mamá-hijo e hija, y bueno, pues qué tan positiva o negativa sea esta. Y hablamos de un subsistema individual, que es entonces yo como sujeto, desde mi individualidad, ¿sí? Es cómo me reconozco, cómo me acepto, cómo me vivo como persona, ¿sí? Y entonces este subsistema individual pues lo vive papá, lo vive mamá y lo vive cada uno de sus hijos, ojo, desde su individualidad. Hablamos por otro lado del subsistema de género, que entonces son aquellas podemos decir grupos dentro de la familia o binas que se van generando acorde al género. ¿Sí? Y es entonces cuando vemos que el niño pues se siente en un momento dado más identificado con el papá o muestra una mayor relación o atención hacia este, porque los juegos o la convivencia con el papá le resulta más atractiva o se siente más identificado por una cuestión de género. Y finalmente hablamos de un subsistema que le reconocemos o se identifica por sus intereses comunes, ¿sí? El gusto por algún deporte, por alguna actividad, entre otros. Esto nos lleva finalmente a hablar de algo que los teóricos han venido estudiando durante cierto tiempo ya y que finalmente han llegado a ponerse de acuerdo en algo. La forma en que los progenitores se comportan frente a los hijos puede ser asumida como estilos educativos paternos, y esos educativos pueden girar, por un lado, en torno a la autoridad, al autoritarismo, ¿sí? Y por otro lado, a qué tan facilitadores somos. Es decir, en primer lugar haremos referencia al estilo democrático, también conocido como estilo autoritario recíproco, y ese estilo se caracteriza por una serie de elementos que son los que vamos a comentar. Por un lado, un control firme, pero tomando en cuenta también la reciprocidad, es decir, tomando en cuenta los intereses, la opinión, escuchando también cuáles son las necesidades de los hijos. De tal manera que para tomar una decisión, ejercer alguna acción, el padre, la madre, pues siempre considerarán o tomarán en cuenta también qué es lo que piense y lo que sienta el menor. Por lo tanto, se trata de un estilo centrado en los hijos y bueno, un estilo que propicia de tal manera la autonomía en los menores, en los niños. De manera específica podemos hacer referencia a las siguientes características a las que puede contribuir este estilo. Por un lado, a fomentar un autoconcepto realista en los niños, una adecuada autoestima y también una adecuada autoconfianza. Hablamos también de que fomenta el sentido de responsabilidad en los menores y de que los conflictos que se pueden llegar a presentar pues siempre estarán mediados de acuerdo a esa relación que se establezca entre los progenitores y los hijos. Y bueno, pues finalmente hablamos también de que este tipo de estilo pues fomentará un motivo de logro en los niños, propiciará el que sean persistentes en una tarea y bueno, cumplan también sus objetivos o aquello que se
propongan. Dicho de otra manera, el estilo democrático pues es considerado uno de los estilos más adecuados. ¿Por qué? Porque se centra en esa relación que se llega a presentar entre los progenitores y los hijos, escuchándose mutuamente para llegar entonces a tomar decisiones en torno a alguna acción o algún tema determinado. Por otro lado, tenemos el estilo autoritario, que también lo conocemos comúnmente como un estilo represivo. A diferencia del estilo democrático, el estilo anterior, pues este estilo se va a centrar en esa figura de autoridad que pueden ejercer los progenitores, donde sean ellos quien toman las decisiones y nadie más. ¿Y por qué? Porque son ellos entonces quienes llevan la batuta dentro del núcleo familiar. Se trata de un estilo que se centra en los padres, donde no hay reciprocidad como en el estilo anterior, y se centra o se rige por una autoridad, podemos decir, muy poco flexible. ¿Sí? Las cosas son de cierta forma y así es como se deben realizar. Este estilo puede plantear en ocasiones metas demasiado elevadas para los niños, inalcanzables, y que sin embargo se les obliga a que las deban cumplir. Por lo cual pues se les termina frustrando. Y bueno, es un estilo muy centrado en el castigo. ¿Sí? No haces lo que yo te pido, no realizaste tal actividad, entonces inmediatamente yo te refuerzo con un castigo. Por lo tanto, pues se propicia en los niños muchas de las veces pues un sentido de inferioridad y bueno, incluso llegarle a temer a los progenitores. En un tercer estilo tenemos el permisivo indulgente. Este se va a caracterizar principalmente porque no se resalta la autoridad paterna, a diferencia del estilo anterior, ¿sí? Y es entonces cuando los progenitores son reconocidos como muy blanditos y se dice que los niños se les llegan incluso a subir, o son los niños quienes terminan asumiendo el rol de padres, ¿sí? Se llegan a invertir esos papeles dentro del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque los padres acceden fácilmente a sus deseos, ¿sí? Con tal de que no estén molestando o con tal de que ellos puedan seguir haciendo sus actividades, ¿sí? Y bueno, llegan a convertirse en padres demasiado tolerantes a los impulsos, a la ira e incluso a la agresividad. Estos progenitores entonces se rigen con muy pocos castigos, ¿sí? ¿Qué propicia este estilo? Bueno, pues una autoestima, confianza y prosocialidad en los hijos. ¿Por qué? Porque tienen mucha libertad, pero también propicia una falta de autodominio, una falta de autocontrol y bueno, muy probablemente de pocos logros escolares. ¿Por qué? Porque no hay una figura de autoridad que tienda a dirigirlo, ¿sí? Y bueno, hablamos por otro lado también de un estilo que le reconocemos como estilo permisivo negligente. Este estilo se caracteriza porque se acepte el comportamiento de los niños, sea bueno o sea malo. Como el niño se comporte, ¿sí? El papá lo va a aceptar, ¿sí? Y dejan que los niños, en pocas palabras, pues hagan lo que quieran, ¿sí? Se tiene un desentendimiento educativo de los niños. ¿Por qué? Porque se delegan esas funciones parentales a otras terceras personas que en ocasiones o muchas de las veces pues son los abuelos, son los tíos o incluso vecinos o cualquier otra persona termina al cuidado de sus hijos, ¿sí? Lo cual, bueno, pues tiende a fomentar o a propiciar pues algunos efectos poco deseados. Por lo tanto, se dice que este estilo va a propiciar los peores efectos socializadores. No hay límites, no hay reglas, no hay figuras de autoridad marcadas, entonces pues el niño va creciendo, ¿sí? Y va aprendiendo por su propia cuenta y de alguna forma interioriza que puede hacer lo que él quiera. ¿Qué va a propiciar de manera más específica? Una autoestima negativa, baja, graves carencias de autoconfianza y autorresponsabilidad. Sobre todo la responsabilidad va a estar muy por debajo de lo esperado, muy pocos logros escolares, incluso se puedan llegar a presentar trastornos psicológicos. De esta forma podemos entonces llegar a establecer que tenemos diversos estilos o roles que tendemos a asumir frente al cuidado de nuestros hijos, que bien puede ser democrático, autoritario, permisivo o indiferente. Y bueno, la pregunta sería ¿cuál estilo es más adecuado implementar o cuál tendríamos que no frecuentar? Y bueno, pues aquí quizá podremos entrar un poco a un tema de controversia o discusión, porque si bien como hemos visto hay estilos que propician más la escucha, la atención a los hijos, la democracia dentro del núcleo familiar, pues bien en ocasiones quizás sea necesario recurrir a otro tipo de estilos también, como el autoritario, por mencionar un ejemplo.
ejemplo. De tal forma que les invito a reflexionar cómo es que podemos llevar estos roles o estilos educativos paternos dentro del núcleo familiar. Y bueno, seguramente se darán cuenta que en función también de las situaciones a las que nos enfrentemos, ¿sí? Del momento en el que estemos viviendo, pues será cómo podremos implementar uno y otro. Sin embargo, pues, la invitación es a mantener siempre pues aquellos estilos que resulten más facilitadores, más adecuados y sobre todo propicien una infancia feliz en los niños. Ahora los invito a revisar algunos casos y bueno, esto con la finalidad de reflexionar un poquito más sobre los estilos educativos paternos. ¡Jope! ¡Ay! Papá, no puedo atarme los cordones. No es tan difícil. Sí que lo es. Pues algo estarás haciendo mal. No sé atármelos, están mal hechos. Ya eres bastante mayor para saber atarte los cordones, ¿no crees? No lo sé. Dime cómo se hace y no te lo vuelvo a preguntar. Estoy muy ocupado para tonterías. Preguntar a tu madre. Pues no me pongo zapatillas. Como quieras, tú sabrás. En el estilo negligente, padres y madres actúan mostrando un bajo grado de afecto y de comunicación, ejercen una baja imposición o control y delegan su responsabilidad parental. Como resultado, hijos e hijas pueden buscar el apoyo en otras personas, presentar carencias en habilidades sociales básicas o presentar cierta ansiedad e inseguridad personal. Es que no sabes atarte las zapatillas. ¿Será que te lo hemos explicado pocas veces, Daniel? Sí que sé, pero es que estos no se pueden coger bien, son cortos. ¿Qué tonterías dices? Son los de siempre. Deja de hacer el tonto y vámonos ya, si no quieres que me enfade. Ya sabes lo que pasa cuando no haces caso. Si lo estoy intentando de verdad, pero son cortos. Yo a tu edad sabía vestirme solo perfectamente. Pero sí sé, papá, pero no puedo cogerlos bien. Daniel, como te los ate yo, vas a tener problemas. ¿Y si me ayuda mamá? No has entendido absolutamente nada. Quiero que lo hagas tú solita. Ya tienes edad de sobra para ello. Que no puedo, de verdad, yo quiero. Basta ya de quejarte y de hacer el tonto. Te lo hemos explicado cientos de veces. No eres tan tonto, ¿verdad? Vamos. En el estilo autoritario, padres y madres actúan con un bajo grado de afecto y de comunicación, ejercen un alto control o imposición con normas y consecuencias muy claras. Como resultado, hijos e hijas cumplen las normas sin entender su sentido. También pueden presentar una baja autoestima, agresividad, sumisión o rebeldía, y pueden mostrarse conformistas, poco creativos, con poca autonomía y requerir mucho control externo. ¿Puedes o te ayudo? Puedo. ¿Seguro? Que sí, que sí. Anda, déjame, que aún eres muy pequeña para esto. No, que yo puedo, de verdad.
¿No ves que no? Déjame y lo arreglamos enseguida. Es que fácil. Sí, bueno. Venga, vamos. En el estilo sobreprotector, padres y madres actúan con un alto grado de afecto y comunicación. Ejercen un bajo control o imposición, sin permitir ensayar conductas de forma autónoma. Como resultado, hijos e hijas pueden presentar inmadurez o inseguridad, mostrándose dependientes y poco persistentes. ¿Qué pasa, Dani? ¿Necesitas ayuda? No sé qué pasa, el otro día lo hice solo. Si ya te vi. Venga, inténtalo otra vez. Ayúdame. Bueno. Pero yo te ato el derecho y luego después tú te atas el izquierdo, ¿eh? Vale. Fíjate bien, ¿eh? Venga, ahora tú el otro. Muy bien. Mira, papá, me lo he dado bien, ¿ves? Ya lo veo, campeón. Muy bien. Venga, choca. Vamos. En el estilo democrático, padres y madres actúan con un alto grado de afecto y de comunicación. Ejercen una alta imposición, estableciendo normas y objetivos claros. Como resultado, hijos e hijas suelen presentar una autoestima sana y desarrollada, iniciativa para realizar nuevas tareas y un gran sentido de la responsabilidad.